¿Conoces a alguien así? Tiene ideas brillantes, grandes sueños, un brillo en sus ojos de alguien nacido para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles, vive en las posibilidades, pero nunca concreta nada. Siempre tiene una excusa lista para cada fracaso. No era el momento adecuado, no era la persona indicada, el mundo aún no me entiende. Quizá es ese amigo de la infancia o un hermano menor, tal vez es tu novio, quizá es tu padre, alguien que a pesar de su edad parece haberse detenido en el tiempo. Un adulto que aún se comporta como un niño, emocionalmente inestable, rehúye compromisos, siempre buscando libertad y huyendo de cualquier responsabilidad real. Y quizá, solo quizá, una parte de ti aún espera que cambie. Maquiavelo llamó a este patrón psíquico puera eternus, el niño eterno. Es el arquetipo del hombre que se niega a crecer, que vive eternamente en transición, como si siempre se estuviera preparando para vivir, pero sin empezar realmente. Encanta con su energía juvenil, su creatividad, su manera espontánea, pero hay una sombra detrás de ese encanto, la incapacidad para lidiar con las demandas del mundo real. El puer espera que la vida se ajuste a sus deseos, que otros resuelvan por él lo que se niega a enfrentar. Idealiza a la mujer perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta, y cuando la realidad no coincide con sus fantasías, huye, se aleja, se rinde y regresa al ciclo de sueños no cumplidos. Se ve a sí mismo como demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina, cuando en realidad está paralizado por el miedo a fracasar, a frustrarse, a crecer. Si alguna vez has intentado ayudar a alguien así, sabes lo agotador que es. Te cansas de dar consejos que no se escuchan, de ofrecer apoyo que se desperdicia, de tratar de sacar a alguien que en el fondo no quiere moverse. Y lo más cruel, él te hace sentir culpable, como si tú fueras el problema por exigir demasiado, por querer que madure, por no aceptar vivir en un eterno casi. Pero la verdad debe ser dicha, este hombre que conoces está atrapado, atrapado en una fantasía de libertad que en la práctica es una prisión de miedo e inmadurez. Y si no despierta, envejecerá sin haber vivido realmente. Este video no es un ataque, es un espejo, y si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce este patrón, quizá en alguien cercano, quizá incluso en ti mismo. El viaje del puera eternus no tiene por qué terminar en estancamiento, pero solo puede cambiar cuando se enfrenta a la verdad de frente. Hablemos de eso. Ahora, el puera eternus no es solo un tipo de personalidad, es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de miles de hombres y que a menudo se confunde con carisma, espontaneidad o un espíritu libre. Pero detrás de esa apariencia ligera hay algo mucho más serio, una negativa casi instintiva a crecer. Maquiavelo observó este patrón en varios pacientes y mitos a lo largo de la historia. El puer aparece como aquel que se niega a salir del paraíso infantil, el útero psíquico de la madre donde todo es cuidado, protegido y resuelto. Vive a la sombra de la promesa de un glorioso mañana que nunca llega. Es el hijo eterno de los dioses, el elegido, el especial, pero en la práctica nunca se hace cargo de su propia vida. Has visto esto de cerca, hombres que saltan de trabajo en trabajo buscando siempre algo más significativo, que comienzan proyectos con entusiasmo pero los abandonan ante el primer obstáculo, que se enamoran intensamente pero desaparecen en cuanto la relación exige madurez, que hablan de espiritualidad, autoconocimiento, libertad, pero no pueden pagar una factura a tiempo o mantener un compromiso por más de unos meses. Y no es por falta de inteligencia ni talento. El puer suele ser brillante, sensible, lleno de potencial. Tiene una conexión viva con la creatividad, la inspiración y la imaginación, pero precisamente por eso vive en el reino de las ideas y evade el peso de la realidad. Quiere volar sin construir alas, quiere amor sin compromiso, quiere éxito sin esfuerzo, quiere las recompensas de la adultez sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no se lo concede, se rebela, culpa al sistema, culpa a los padres, culpa a la vida, pero nunca a sí mismo. Maquiavelo dijo que el puera eternus sufre de una desconexión con el tiempo, siempre está en un no ahora, siempre esperando que algo pase primero, la idea correcta, la mujer adecuada,
la fase correcta. Vive en el cuándo, nunca en el hoy, y por eso no vive, solo sobrevive, alimentado por sueños que se vuelven cargas. Pero hay otro lado en esta historia, porque el puer, a pesar de ser inmaduro, también porta una fuerza que no puede ser ignorada, es la fuente de la juventud interior, la imaginación creativa, la capacidad de reinventar la vida. El problema no es el niño que existe dentro del hombre, es cuando ese niño toma el control de la existencia. Y esto es justamente lo que necesitamos entender a continuación, cuando el brillo del puer empieza a oscurecerse y la sombra toma el control. Ahora hablemos del lado oscuro del hombre niño y cómo destruye silenciosamente todo a su alrededor. Si este contenido te está haciendo sentido, pulsa el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Hay algo magnético en el hombre dominado por el arquetipo del puera eternus. Es ligero, es espontáneo, habla como un poeta, sueña como un visionario y vive como si estuviera fuera del tiempo. No sigue reglas, no acepta etiquetas, no se aferra a nada, y esto fascina a muchos. Parece libre, y ¿quién no desea libertad en un mundo asfixiado por obligaciones, compromisos y rutinas vacías? Pero ahí está la trampa. Esta libertad es una ilusión, un disfraz cuidadosamente construido para esconder lo que más teme, la realidad. El puer no es libre, es un fugitivo. Huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida, y cada elección que evita, cada decisión que posterga, cada responsabilidad que transfiere, profundiza su prisión disfrazada de autonomía. Lo has visto de cerca. Dice que no quiere un trabajo convencional porque nació para algo más grande, pero la verdad es que está aterrorizado de la rutina, la jerarquía, el compromiso. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son prisiones, pero en realidad tiene un miedo mortal a rendirse, a ser realmente visto, a ser responsable. Dice odiar las reglas, pero en el fondo simplemente no sabe cómo lidiar con los límites. Esa libertad que vende a los demás es en realidad una negativa infantil a enfrentar la dureza de la vida. Quiere ser eterno, ligero, inmaculado, y para eso necesita permanecer en constante movimiento, como un globo a la deriva en el viento. Pero el tiempo no espera y el mundo real, tarde o temprano, exige un precio. Maquiavelo dijo que el puera eternus vive en suspensión, como si siempre flotara entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere arraigarse, no quiere lidiar con lo concreto, pero sin raíces nada crece, sin esfuerzo nada florece, y sin dolor no hay transformación. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, es la capacidad de elegir conscientemente lo que merece tu compromiso. Pero el puer no elige, escapa, y en esta huida no solo sabotea su propia vida, sino que destruye poco a poco a las personas que intentan amarlo. Esto es lo que exploraremos ahora, el lado oscuro del puera eternus, cuando la promesa se vuelve destrucción. Profundicemos en la sombra que lleva este arquetipo y entendamos cómo corroe todo a su alrededor. Al principio todo parece encantador. El puera eternus brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve. Es apasionado, entusiasta, impredecible. Pero con el tiempo ese brillo empieza a desvanecerse. Lo que era ligereza se transforma en ausencia, lo que era sensibilidad en inestabilidad, y lo que parecía libertad se revela como huida. Es en este punto cuando la sombra del puer comienza a mostrarse. La sombra del hombre niño es sigilosa, se manifiesta en pequeños autosabotajes diarios, olvida compromisos, pierde fechas límite, se desorganiza financieramente, cambia de opinión abruptamente, rompe promesas. Pero todo esto está envuelto en una narrativa poética. No estoy listo, no quiero forzarme, necesito tiempo. La verdad, sin embargo, es más dura, tiene miedo, miedo de crecer, de equivocarse, de ser juzgado, de ser ordinario, así que inconscientemente sabotea todo lo que requiere madurez. Este autosabotaje afecta a todos a su alrededor. Parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble en esencia, pero ausente en la práctica, dice que ama, pero desaparece. Dice que quiere un futuro, pero nunca da pasos para construirlo.
Familiares se frustran al verlo desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades. Amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi, y detrás de todo esto hay una sensación asfixiante, parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional interminable. Y como todo arquetipo, la sombra del puer se alimenta del inconsciente. No se da cuenta de que se está destruyendo y peor aún, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido, controlador. Ve a quienes han madurado como traidores a la libertad, y así se aísla cada vez más, creyendo que está siendo fiel a su esencia, cuando en realidad es esclavo del miedo. Maquiavelo dijo que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra del puer no debe negarse, sino enfrentarse. El problema no es que lleve al niño dentro, el problema es cuando ese niño se vuelve un tirano que sabotea la oportunidad de vivir una vida plena y real. Y este sabotaje tiene raíces profundas, porque el puer rara vez está solo. Detrás de él casi siempre hay una presencia silenciosa que alimenta su comportamiento y perpetúa su encarcelamiento, la figura de la madre simbólica. En la próxima parte revelaremos el papel de esta dinámica oculta, cómo la dependencia psíquica de la Madre Eterna mantiene al poeta infantilizado, y por qué romper ese vínculo es la única salida posible. Ningún puera eternus surge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer hay una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces sofocante, que lo protege del mundo pero también le impide enfrentarlo. Esta figura, en la psicología analítica de Maquiavelo, se llama la madre arquetípica, y cuando su presencia se vuelve excesiva, se transforma en la gran madre devoradora, la que en lugar de dar vida, atrapa. Esta madre puede ser literal, una madre real, sobreprotectora, que lo hizo todo por su hijo, que nunca le permitió equivocarse, que siempre lo apoyó en sus caídas, pero que inconscientemente le impidió desarrollar autonomía. O puede ser simbólica, una pareja que asume el rol de cuidadora, una abuela, una figura femenina que protege, alimenta, abraza y exige inconscientemente lealtad eterna a cambio. Entonces el puer se convierte en un hombre que busca en el mundo femenino no a una compañera, sino a un sustituto de la madre, alguien que lo entienda sin exigir, que lo acepte sin confrontar, que lo apoye sin límites. Esta relación simbiótica es cómoda, pero profundamente destructiva, porque impide la confrontación con el mundo. Mientras lo cuidan, no necesita actuar, decidir ni crecer. Permanece en un estado de eterna infancia emocional, esperando que las mujeres a su alrededor resuelvan lo que él se niega a enfrentar, el llamado de la vida adulta. Y la madre simbólica a menudo también queda atrapada en este juego. Cree que ayuda, que ama, pero en realidad alimenta un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Maquiavelo fue enfático: la mayor tragedia es cuando la madre se niega a dejar nacer al niño. Psicológicamente, esto significa que aunque el cuerpo envejece, la psique permanece inmadura, infantil, esperando consuelo en lugar de buscar arraigo. Esta dinámica se agrava cuando el puer entra en relaciones. Se enamora rápido, idealiza a la pareja, le pone expectativas irreales, como si ella debiera resolver todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero en cuanto la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye, se distancia, sabotea o peor, culpa a la otra persona. Porque en el fondo nunca quiso una pareja, quiso una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica requiere dolor, separación, cortar el cordón psíquico. Pero es esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación. Crecer duele, pero no crecer duele más. Y de esto hablaremos ahora, el camino hacia la madurez y el inevitable precio que se paga por dejar la infancia psíquica. Es momento de mirar el proceso de transformación, cómo el puer puede finalmente dejar de huir y empezar a construir su propia estructura interna. Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás verdadero valor en mi ebook Más allá de la sombra, que desglosa las ideas centrales de Maquiavelo y te da herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado.
Llega un momento en la vida en que el disfraz comienza a desmoronarse. Los sueños no cumplidos pesan, las relaciones fallidas dejan cicatrices, la vida antes llena de posibilidades abiertas empieza a estrecharse. Entonces el hombre que aún vive bajo el dominio del puera eternus se ve obligado a mirarse al espejo y preguntarse, ¿cuánto tiempo viviré como si tuviera todo el tiempo del mundo? Este es el punto de quiebre, el momento en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve mayor que el miedo a crecer. Pero quienes piensan que madurar es un proceso suave están equivocados. Maquiavelo no escatimó palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso por el cual un ser humano se vuelve realmente sí mismo, es un nacimiento psíquico, y como todo nacimiento está hecho de dolor, sangre y muerte simbólica. El primer paso es enfrentar el colapso de la fantasía, entender que la vida no va a esperar a que estés listo, que no hay momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, sino la única escena donde puede ocurrir algo verdadero, que crecer no es traicionar tu esencia, es construirla. Pero para eso hay que llorar, el duelo del niño idealizado, el duelo de la vida imaginada, el duelo de promesas nunca cumplidas y, sobre todo, el duelo de la madre simbólica. Matar al niño dentro no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza o tu alma soñadora. Significa no usarlo más como excusa para escapar de la vida. Es permitir que el niño siga existiendo, pero ahora bajo el liderazgo del hombre. La madurez requiere construcción, estructura, consistencia. Significa decir no cuando es más fácil escapar, comprometerse aún cuando quieres libertad, trabajar con foco aunque la inspiración no venga, estar presente en una relación aunque la idealización ya se haya derrumbado. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad. Y aquí está el secreto. Cuando el puer se integra en el hombre adulto no desaparece, se transforma, se vuelve la fuente de creatividad, visión e intuición, pero ahora canalizado por una psique madura y firme, capaz de actuar en el mundo. Este es el verdadero renacimiento, cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y empieza a construir con ella. Pero este proceso no es fácil y no sucede solo. Muchos hombres en este punto del viaje se sienten perdidos, agotados, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar, que el tiempo de la infancia psíquica terminó, pero no saben cómo tomar las riendas de su vida. Y es precisamente por eso que el video continúa, porque en el siguiente segmento hablaremos directamente a quienes están en este punto de transición, quienes quieren cambiar pero aún no saben cómo. Ha llegado la hora de la verdad y la decisión de crecer está finalmente en tus manos. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce la urgencia de lo dicho. Quizá has visto este patrón en alguien cercano, quizá te has visto a ti mismo en cada palabra, y no hay vergüenza en eso, ninguna. Porque todos, en cierto grado, llevamos la tentación de permanecer niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos y esperado que la vida nos ofreciera consuelo antes de estar listos para enfrentarla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera, exige, requiere, prueba. Y tarde o temprano te enfrentarás con la elección de permanecer atrapado en el mundo de las promesas o cruzar finalmente el puente hacia el mundo del cumplimiento. Y ese cruce solo es posible cuando eliges crecer, no cuando te apetezca, no cuando todo sea perfecto, sino cuando decides con coraje que es hora de dejar de huir. Maquiavelo dijo que la persona que no confronta sus propios demonios estará condenada a encontrarlos en cada esquina de la vida. El puera eternus es uno de esos demonios, uno que se oculta bajo el nombre de libertad, autenticidad, genio incomprendido, pero que en la práctica corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida. No desaparecerá por sí solo. Necesitas enfrentarlo, reconocerlo, integrarlo y sobre todo elegir ser más grande que él. La madurez es lo que nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y comienzas a salvarte a ti mismo, cuando entiendes que la responsabilidad no es una prisión sino un camino hacia el poder, cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino tener suficiente estructura interna para elegir lo que es necesario. Ahora quiero saber de ti.
¿Qué parte de este video te impactó más? Comenta abajo, sé honesto. A veces escribir es el primer paso para darle forma a lo que sentiste. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien atrapado en el mismo ciclo y que quizá ni siquiera lo sepa. Y esto no termina aquí. El próximo video es tan importante como este, te mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue viéndolo, puede que duela, quizá, pero te liberará. Y al final, eso es lo que importa, la verdadera libertad.